Queridos hermanos, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. En este cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor, nos reunimos para escuchar su voz, presididos por nuestro venerable Padre, don Sebastián, obispo de Jaén. Hoy damos gracias a Dios por un hijo insigne de Andújar y de la Orden Trinitaria, el beato Marcos Criado, en el 5º centenario de su nacimiento. Ejerció el sagrado ministerio en tiempos y lugares difíciles en Jaén, Almería, Albacete, Granada y Guadix. Sufrió el martirio en Lapeza, mientras alababa el santo nombre de Jesús. Dispongámonos a celebrar esta Eucaristía con fervor y atención, alabando a Dios en sus santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Queridos hermanos, invoquemos a Dios Padre Todopoderoso para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna, dígnate bendecir esta agua, para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti, Señor. Por medio de esta agua, renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia, y líbranos de todo mal de alma y de cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Amén.
Recitemos el himno de alabanza, invocando a Dios Padre y a Jesucristo, el Señor, sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo, para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del pastor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos adoradores de Dios siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos exhortándolos a preservar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemia a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como lo rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabéis que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo he puesto como la luz a los gentiles, para que lleven la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos iniciaron a las señoras distinguidas, adoradas de Dios, y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Aclama al Señor tierra entera, serví al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores.
Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, veo una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor.
Saludo especialmente a los padres trinitarios, muy en especial al ministro general, padre Luigi, a su consejo, al padre provincial, Pedro, abrazo, al superior de la comunidad de aquí de Andújar, al padre Luis Miguel. En fin, felicidades, queridos hermanos. Ante la efeméride que hoy celebramos, pues damos gracias a Dios, como se ha dicho al inicio de la celebración, por el 500 aniversario del nacimiento del beato Marcos Criado, hijo predilecto de este pueblo de Andújar y hermano de la Orden de los Trinitarios. Queridas hermanas trinitarias, un abrazo y gracias por la acogida que esta mañana me habéis dado y el momento pues tan significativo que hemos podido compartir. Saludo también a las dignísimas autoridades que nos acompañan. Señor alcalde, saludo, todavía está el regusto en mí de lo que vivimos hace unas semanas. A usted, a la corporación municipal, al presidente de la agrupación de cofradías de Andújar, hermanos todos en el Señor. Los hombres necesitamos tiempo y distancia histórica para percibir la verdad y la importancia de nuestras propias obras, para valorar los dones de Dios en nuestra propia vida y en la vida de la Iglesia. Desde este punto de vista histórico, después de los grandes momentos de la obra redentora de Jesús y de la constitución de la Iglesia, los mayores dones que Dios da a la Iglesia y a la humanidad son los santos. Los santos son nuestros maestros, nuestros mejores amigos, los mejores habitantes de la Iglesia y por eso mismo nuestros prójimos más cercanos y entrañables. Los que crean con su presencia, sus palabras y sus buenas obras el mundo real que espiritualmente habitamos. Por eso es obligado celebrar su recuerdo, agradecer a Dios su existencia, reconocer su magisterio e imitar sus ejemplos. Hoy damos gracias a Dios por el nacimiento y la vida del beato Marcos Criado, escogido por Dios para difundir su evangelio y testimoniar con su vida y con su sangre el amor de Dios a los hombres, el amor de Dios a Dios y a los hombres, sus hermanos. Las lecturas bíblicas de estos domingos siguen siendo verdaderas catequesis sobre el significado y la influencia decisiva de la resurrección de Jesús en la vida cristiana. En el Evangelio de Juan, la vida y la misión de Jesús se relacionan estrechamente con la vida eterna. Jesús es el buen pastor, pero su pastoreo consiste en guiarnos hacia la vida eterna. Esta vida eterna que es Dios mismo, el seno de la Santísima Trinidad. Jesús nos lleva a Dios porque Él es Hijo de Dios, hecho hombre, y sigue viviendo con Dios. Esta vida eterna nos la promete y nos la da ya desde ahora. Con Él podemos conocer a Dios, amarle, vivir con Él, disfrutar en Él, como disfrutan los hijos en casa con el amor de sus padres. A este domingo, tradicionalmente, se le ha conocido como el Domingo del Buen Pastor. Para los antiguos, la figura del pastor con sus ovejas por el campo era una figura familiar y entrañable. Todavía nosotros alcanzamos a verla. Él da unidad y seguridad a su rebaño,
Él sabe a dónde llevarlas para que encuentren pastos abundantes, cómo defenderlas de los peligros. Jesucristo es nuestro pastor. Él viene con nosotros, nos conoce, nos alimenta nuestro espíritu con su palabra y con su gracia, nos cura y consuela. Él dio la vida por nosotros. Y como hemos escuchado en las lecturas de hoy, Jesús es pastor para todos, para todos. Su evangelio vale para todos. Su presencia llega a todos los lugares y llena todos los tiempos. Estos tiempos nuestros también están bajo el cuidado de nuestro pastor Jesús. Cada uno de nosotros podemos y debemos sentir la presencia cercana de Cristo que nos acompaña, que nos sostiene, que nos llena de consuelo y de vida. Nuestro pastor es Jesús resucitado, triunfante, poderoso, rebosante de la verdad, del amor y del poder de Dios. Él nos conduce por los oscuros caminos de la vida hasta la patria luminosa del cielo. En sus manos podemos poner nuestra vida con entera confianza. Él cuidará de nosotros en toda circunstancia. No tengamos miedo de poner nuestra vida en las manos del buen pastor, en las manos del Señor. No tengamos miedo de poner todo nuestro ser en la confianza en el Señor. En cuántas cosas confiamos, ¿verdad? En cuántas cosas somos capaces de poner nuestra vida y sin embargo no somos capaces algunas veces o muchas veces, quién sabe, por lo que sea, quizás por temor al compromiso, de poner nuestra vida en las manos del buen pastor, en el Señor. Ningún enemigo, ningún poder, ningún dolor, nada ni nadie podrá quitarnos la protección amorosa del Señor que camina a nuestro lado y vive en nuestro corazón. Al hablar de Jesucristo como buen pastor, es obligado decir también una palabra de quienes desempeñamos en la Iglesia este oficio hermoso y difícil de representar la presencia y la actuación de Jesucristo, el pastor universal. Solo un comentario quiero hacer en este día donde también celebramos la Jornada Mundial por las Vocaciones, y es que os pedimos, queridos hermanos, que recéis por nosotros. Rezad por nosotros, rezad por aquellos que tenemos esa gran responsabilidad, tremenda responsabilidad. Rezad por el obispo, rezad por los sacerdotes, rezad por los religiosos, para que sepamos desempeñar bien nuestro ministerio, estando cerca de vosotros, sabiendo escuchar y ayudando a curar las heridas que la vida va causando, especialmente con el ungüento de la palabra de Dios y los sacramentos, haciendo presente la bondad de Cristo en todo momento y en toda circunstancia, con fidelidad, con humildad, con sencillez, con fortaleza y generosidad, hasta dar la vida por el rebaño, si Dios así lo dispusiere. Pues queridos hermanos, así lo dispuso Dios para Marcos Criado, cuando hacia el año de 1560 los obispos de Guadix y Almería pedían a los trinitarios que les enviasen misioneros para predicar la fe cristiana a los moriscos. Entonces, dos valientes misioneros trinitarios salieron hacia su difícil misión. El padre Pedro falleció antes de iniciar la misión, quedándose solo el padre Marcos, pero no por eso se echó atrás, sino con gran ánimo y espíritu de sacrificio partió
hacia las Alpujarras, en donde se encontraban los moriscos. A pesar de las dificultades y de las amenazas, Fray Marcos comenzó su misión consolando y dando ánimo a los cristianos e intentando anunciar el Evangelio a los que no creían en Cristo. Las amenazas no tardaron en hacerse realidad. Suspendido por una soga, como vosotros bien conocéis, como paisanos suyos que sois y hermanos suyos, suspendido por una soga por debajo de los brazos al tronco de una encina, apedreado, murió al tercer día, pues viendo a los moriscos que no morían, según la venerable tradición, le sacaron con un puñal el corazón en el que estaba inscrito el nombre de Jesús. Ocurría el 24 de septiembre de 1569, como se nos ha dicho, en La Peza, en Granada. El beato Marcos Criado fue uno de los nuestros, fue un hijo de Andújar, un buen pastor que llegó a ser mártir y que tiene un mensaje claro para cada uno de nosotros, para cada uno de los que vivimos esta tierra, aquí en Andújar y en toda nuestra iglesia de Jaén. Y claro, proyectándonos, por supuesto, a través de los hermanos trinitarios en todo el mundo. En los mártires, que era patente la debilidad del cristiano en sus realidades humanas y su invencible fortaleza en la vida en Dios, en el anuncio fiel del Evangelio, en la vivencia interior del misterio de la cruz y de la esperanza de la salvación. Los mártires nos enseñan a superar las dificultades y sufrimientos de esta vida, a poner el corazón en las cosas que no se ven, a entregarlo todo al servicio, al Evangelio, para que crezca la acción de gracias y el reconocimiento de Dios en el mundo. Los mártires son una riqueza de la Iglesia Universal, un modelo y un estímulo para todos los cristianos, sacerdotes y laicos, religiosos y seglares, adultos y jóvenes. El martirio es siempre un paradigma de la vida espiritual y de perfección cristiana. El mártir es el discípulo perfecto de Jesucristo, el que renuncia a sí mismo y carga con la cruz de Jesús, el que sabe perder su vida por Jesús y por eso mismo la salva con la gloria de Cristo resucitado, el que de verdad ama a Dios por encima de todas las cosas y entrega su vida entera por el bien de los hermanos como Jesucristo, con Él y en Él y por Él. Queridos hermanos, el beato Marcos Criado ha de ser un ejemplo, una enseñanza y un estímulo para nuestra vida. Actualmente no tenemos que soportar la prueba de una persecución física, pero sí vivimos una dura confrontación espiritual con una cultura y unas formas de vida bastante irreligiosas y materialistas, moralmente apartadas de la fe, que son una tentación permanente a la sinceridad de nuestra vida cristiana, a la coherencia de nuestra vida cristiana. Junto a nosotros vive y crece cada vez más gente que no cree en Dios ni en la vida eterna, ni acepta el Evangelio de Jesucristo como fuente de inspiración de la propia vida. Esto es así a la hora de elegir y configurar la forma de vivir, de constituir la familia, de considerar los bienes de este mundo y el rumbo de nuestra vida, de peregrinar, por tanto, hacia la patria celeste. Cada vez hay más jóvenes que creen y entran en la vida
sin creer de verdad en Dios ni contar con Jesucristo, cada vez hay más jóvenes que crecen y entran en la vida sin creer de verdad en Dios ni contar con Jesucristo como Señor y como juez también de su vida. Muchos cristianos se sienten afectados por la seducción de estas nuevas formas de vivir. Se debilita su fe mordida por la duda. Adoptan con facilidad comportamientos alejados de los sacramentos, de la vida espiritual, de los mandamientos de la ley de Dios. Viven sin apenas diferenciarse en nada de los ateos, de los agnósticos o de aquellos que dicen esto ni me interesa, de los que se han alejado definitivamente de la Iglesia y de la gracia de Dios. En esta situación, queridos hermanos, no valen las respuestas humanas. La fuerza que necesita la Iglesia no vendrá de una mejor organización, ni de un mayor número de agentes de pastoral, ni de ningún cambio sociológico en la organización o en los modelos de la Iglesia, como se dice. Necesitamos, queridos hermanos, necesitamos una Iglesia de verdad misionera, una Iglesia que no se resigne a ser una Iglesia en retirada, una Iglesia capaz de convencer las mentes y ganar los corazones de los jóvenes, porque vive verdaderamente el Evangelio. Una Iglesia cada vez, una Iglesia que vaya al encuentro de los alejados y de las nuevas generaciones con la fuerza irresistible de la palabra de Dios creída y vivida. Una Iglesia que derrote las asechanzas y los poderes de este mundo en las mentes y en los corazones de los hombres y mujeres de buena voluntad. Esta Iglesia misionera habrá de ser una Iglesia profética, y la Iglesia es de verdad profética solamente cuando es una Iglesia martirial. Una Iglesia, es decir, unos obispos, unos sacerdotes, unos religiosos y religiosas, unos seglares que sepan perder la vida, desentenderse de los intereses de este mundo, como los mártires, como nuestro hermano el beato Marcos Criado, donde su corazón estaba centrado totalmente en Jesús y en los bienes de la vida eterna, esperados y vividos, anunciados en directo, llamando a la conversión, a la esperanza y a la alegría serena y firme de la fe en Cristo, en el resucitado. El beato Marcos, cuando le pedían renunciar de su fe y recibía aquel duro martirio atado a un árbol, decía: renegar de Cristo, jamás. Pidamos también nosotros esta vitalidad de fe que nos hace permanecer firmes en el Señor en medio de la prueba, porque ante todo Él es nuestra fuerza y Él es nuestra esperanza. Oremos a Dios nuestro Padre, que nos ha puesto bajo el cuidado de Jesucristo, el Pastor, que nos conduce hacia las fuentes de agua viva. Están diciendo que primero el credo, y es así, Tenemos que rezar el credo porque hoy es domingo. Vamos a ello. Y por tanto estamos celebrando también el aniversario del nacimiento de un mártir. Cuánto mejor que hoy
para afianzarnos, como he dicho, y arraigarnos firmemente a nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pues ahora sí presentamos nuestras peticiones, nuestras necesidades. Don Sebastián nos ha dicho en la homilía que recemos por él. Pues empezamos la oración de los fieles rezando por él, que a pesar de llevar pocos meses entre nosotros, ya tiene unos fuertes vínculos con nuestra tierra querida de Andújar. Por don Sebastián, nuestra diócesis y nuestra comunidad cristiana de Andújar, para la que la intercesión y testimonio del beato Marcos Criado, mártir trinitario, nos lleven a confesar nuestra fe y adhesión al proyecto de vida de Jesús con radicalidad por medio de nuestro estilo de vida. Oremos. Por toda la familia trinitaria, para que la fe y la confesión del Dios Trinitario Padre, Hijo y Espíritu Santo del beato Marcos Criado, hasta derramar su sangre, nos lleve a darnos y a desgatarnos con nuestras buenas obras de caridad, por el amor de Dios y al prójimo, especialmente a los pobres y cautivos de nuestros días. Oremos. Para que, siguiendo el ejemplo del beato Marcos Criado, también nosotros pongamos nuestra mirada confiada en María, Nuestra Señora de la Cabeza. Allá nos asista en reconocer lo que Dios Trinidad quiere de cada uno de nosotros, su hijo e hija, como cristianos. Oremos. Por todos nuestros hermanos, los cristianos perseguidos de nuestros días por su fidelidad a Cristo y al Evangelio, para que sientan el calor de nuestra oración y nuestra solidaridad efectiva, oremos. Por intercesión del beato Marcos Criado, pidamos por la paz, especialmente en Ucrania, para que cesen la guerra y los conflictos bélicos en todo el mundo, y para que todos los gobernantes y ciudadanos seamos instrumentos de fraternidad, de concordia, de comunión y defensores de la libertad religiosa. Oremos. Por las vocaciones a la familia trinitaria, para que Dios Trinidad siembre el don de la vocación al carisma trinitario en el corazón de los jóvenes, según los distintos estados de vida y vocación específica, religiosos y religiosas, monjas y laicos trinitarios, y nosotros les sepamos interpelar con nuestro testimonio de vida, acogida y acompañamiento. Oremos. Pues amplío yo esta última petición en esta jornada mundial por las vocaciones y también por las vocaciones nativas, pues para que el Señor
en todos los ámbitos de nuestra vida nos mande, buenos pastores, buenos sacerdotes, religiosos y religiosas, y también personas comprometidas en esta misión de llevar adelante este pastoreo del pueblo santo de Dios. Roguemos al Señor. Acoge benigno, Padre Santo, las súplicas de tu Iglesia y concédenos que tu Hijo haga de nosotros un solo rebaño bajo un solo pastor, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Con estas flores queremos presentar, Dios Trinidad, la belleza de una vida entregada al servicio de los hermanos y hermanas, como fue la vida del beato Marcos Criado. Con estas cadenas te presentamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a todos nuestros hermanos que en nuestros días sufren cautividad en el alma o en el cuerpo y necesitan de tu amor liberador por medio de la vocación trinitaria redentora. Con esta foto te presentamos, Dios Trinidad, a todos nuestros hermanos y hermanas perseguidos por su fe y adhesión a Cristo Jesús, que por intercesión de beato Marcos Criado sientan tu consuelo y seas su fortaleza junto a María, Nuestra Señora del Buen Remedio. Por medio del signo Ordinis, emblema que pone de manifiesto a lo largo de más de 800 años de historia la vocación trinitaria redentora, te presentamos a cada uno de los miembros de la familia trinitaria, que con tu ayuda y la intercesión del beato Marcos Criado sean testigos de tu amor redentor y liberador. Te presentamos el pan y el vino, para que con la fuerza del Espíritu se convierta, Padre, en el alimento de vida eterna para cada uno de nosotros y nos lleven a ser pan partido y sangre derramada a favor de nuestro prójimo.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, Padre, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco,
con nuestro obispo Sebastián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan de Mata, San Juan Bautista de la Concesión, el Beato Marcos Criado. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Pues nos damos un signo de paz. Este es Jesucristo el Señor, nuestra esperanza, el Cordero que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará.
En nombre de la Orden de la Santísima Trinidad y de los cautivos y de toda la familia trinitaria, quisiera manifestar mi gratitud a Dios Trinidad por habernos concedido el regalo del testimonio de vida ejemplar del beato Marcos Criado, trinitario mártir, natural de esta tierra y de esta ciudad de Andújar, de tanta tradición y presencia trinitaria. Gracias, señor obispo, por aceptar nuestra invitación a presidir esta Eucaristía de acción de gracias con ocasión del 5º centenario del nacimiento del beato Marcos Criado. Su presencia entre nosotros nos fortalece en nuestra misión evangelizadora y liberadora de la familia trinitaria presente en esta diócesis de Jaén, siguiendo el testimonio del beato Marcos. Mi gratitud a todas las instituciones eclesiales, movimientos, confradías y peñas romeras de esta comunidad cristiana de Andújar, a la corporación municipal presidida por el señor alcalde y a todos los miembros de la familia trinitaria que habéis venido a esta celebración desde diversas fraternidades y comunidades para reavivar nuestra fraternidad y misión caritativa redentora, teniendo como intercesor y modelo al beato Marcos. Permitirme que manifieste mi gratitud muy especialmente a María, Nuestra Señora de la Cabeza. Durante un sueño de nuestro beato mártir, en el monte del Cabezo, le manifestó que era voluntad de Dios que ingresara en la orden trinitaria para ponerse a su servicio como glorificador de la Trinidad y en la tarea evangelizadora del prójimo. Finalmente ruego a Dios Trinidad, por intercesión de María, Nuestra Señora de la Cabeza, que la figura y el testimonio de vida ejemplar de Marcos Criado siga presente en vuestra vida cristiana y trinitaria, y nos lleve a todos a vivir con radicalidad evangélica el proyecto de Jesús, proclamando con nuestra vida su amor liberador. De forma muy especial entre nuestros hermanos y hermanas que en nuestros días están sufriendo por su condición de cristianos. Mi gratitud muy especialmente a las monjas trinitarias que nos han acogido y preparado esta Eucaristía. Amen.
Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce a los pastores a los pastos eternos, a las ovejas que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Pues reitero nuevamente mi gratitud a los padres trinitarios por la invitación, como decía el Padre General, para presidir esta celebración, y mi felicitación nuevamente ante la efemérides que hoy estamos celebrando. Mi felicitación al Padre General, don Luigi, y también pues el agradecimiento de que haya tenido a bien venir hasta aquí, hasta nuestra tierra, y estar hoy formando parte de nuestra familia diocesana. Muchísimas gracias al Padre Provincial, a todos los hermanos y hermanas. Estoy convencido que la sangre del mártir Marcos ha regado nuestra tierra y ha dado mucho fruto. Y estoy convencido que seguirá haciéndolo, seguirá regando y haciendo fructificar esta ciudad y toda nuestra Iglesia diocesana. Así le pido la intercesión pues para que Él nos cuide, nos proteja y especialmente pues que nos afiance fuertemente en estos tiempos que estamos viviendo en nuestra fe. Que paséis un feliz día. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz.